Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí tengo el honor, mi nombre es Ela White y tengo el honor de estar acompañada por los fabulosos facilitadores de Hablando con las Entidades, Manfred Cepeda y Diana Isabel Aedo. El día de hoy tenemos el placer de hablar con ustedes acerca del regalo de ser un facilitador de Hablando con las Entidades. Y me encantaría hacerles una pregunta a los dos. La primera es, ¿por qué elegiste convertirte en un facilitador de entidades? Y yo sé que sus razones son muy diferentes de los dos, pero me encantaría que la gente que está aquí con nosotros sepa también. Súper. ¿Quieres ir primero, Manfred? Con gusto, Solo porque es el yo más puedo ir viejo. primero. Porque eres el más viejo. Yo le estaba cediendo el lugar a la dama, pero Oh, con gusto, gracias. por ser el más viejo, lo hago. Ok. Sí, llevo 6 años facilitando esta clase ahora y lo primero que me llevó a esta clase, al final comencé con Access Consciousness sin saber que existía una especialidad llamada Hablando con las Entidades. Yo desde pequeñitito percibí muchas energías de la cual no tenía información y simplemente sucedía. Por lo que estudié un montón de cosas ya cuando fui más grande y todas esas herramientas me ayudaron a tener un poco más de información en relación al mundo de espíritus, de energías y todo ese universo que no vemos con los ojos físicos. Sin embargo, sabía que había algo más posible. Y esta realidad usualmente te lleva a las limitaciones o a las prohibiciones de este mundo. Siempre hay algo malo, siempre hay algo de qué alejarse. Y fue cuando tomo mi primer clase de fundamento que encuentro que hay herramientas para facilitar entidades y hay una clase especializada que es Hablando con las Entidades, que fue lo que me llevó a elegir ser un facilitador de esto. Era como que alguien ya había puesto todo lo que yo sabía en un manual. Y decía, wow, todo lo que yo sé ya está escrito. Va a ser súper divertido. Y fue lo que me llevó a ser pues ya facilitador por casi 6 años. Estuve en la primera generación donde habíamos 15 facilitadores tal vez, y ahora hay más de 150 facilitadores en todo el mundo, así que, ¿qué más es posible? ¿Y cómo fue para ti, Diana? Wow, pues para mí fue algo así como que por mucho tiempo pensaba que estaba como ya loca o cualquier cosa porque pues digamos que desde pequeña también tenía muchas experiencias, pero entre más como que trataba de apagar esa conciencia de lo que yo percibía, ya fuera energéticamente o de las cosas que veía o lo que sea, intenté, y muy parecido como de pronto cuando Shannon contaba de que intenté muchas formas de apagar como esa percepción y todo eso, y pues hasta que llegó un punto en donde ya literal se convirtió como en un mantenía deprimida o mantenía completamente en paranoia o me daban, no sé, cualquier, como que cambiaba completamente ¿cómo se dice? Moods, ¿no? Como de humor cada momento, o sea, como que estaba hoy feliz en esta hora y a los 5 minutos quiero matar a todos y luego quiero llorar. Entonces era como eso y pues llegó un momento en donde de hecho, pues acá me diagnosticaron con trastorno bipolar y fue así como algo súper severo, que el nivel más severo, porque según ellos, pues cuando ellos chequean la lista de lo que supuestamente los síntomas son, pues si tú estás viendo cosas que no están ahí, si tú estás, o sea, ya son alucinaciones, entonces pues peor. Entonces ya llegó un punto en donde yo como que, yo no me, o sea, como que sabía que no, que eso no era, y empecé pues obviamente como a tal vez como a buscar más, a simplemente demandar tal vez de que, ok, no, tiene que haber algo completamente diferente. Y cuando yo llegué a Access, pues lo primero que encontré, después de que, digamos, empecé a ver videos y cosas así, uno de los primeros libros que yo leí fue el de Hablando con las Entidades, y ese libro, como decís vos, Manfred, fue así como que están poniendo ahí absolutamente todo lo que yo sabía que era verdad, pero por mucho tiempo como que no, y tal vez estoy loca. Entonces ha sido como una gran contribución para mí, un gran regalo en el sentido de que comencé a darme cuenta de lo consciente que era y de que realmente era esa percepción lo que simplemente que todo lo que estaba viviendo era percepción. So,
Y digamos que ahorita, Elena, que preguntabas, o sea, cómo ser una facilitadora de TT, ¿qué cambió para mí? Pues cambió, fue realmente el traer mucha más facilidad a mi vida en todo sentido, porque, o sea, literal, sí, vamos a la clase del comienzo, luego vamos a la clase de avanzada, luego a la de CF, y realmente las herramientas, y las herramientas y como todo ese proceso por el que vamos, es como realmente más ese comenzar a confiar en nosotros mismos, a darnos cuenta de que, wow, es que estamos percibiendo y ya, todo es información, simplemente todo es información. Y de realmente hacerlo de manera práctica y de dejarlo hacerlo tan significativo. So, para mí fue traer facilidad a mi vida y que no me comprara ya todos esos puntos de vista de que soy bipolar, bla, 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 sino como que, ¿qué? Al contrario, qué regalo es que somos tan perceptivos y que de hecho podemos usarlo de muchas formas para crear algo más, digamos, mucho más grandioso, ¿no? Y Pues yo para ti, debo de, Ele, ¿qué fue? yo debo de Cuéntame, confesarles que confiesa. para mí fue algo que no quería elegir, algo que resistía, porque obviamente yo no veo nada. Todavía no. Pero aquí Obvio. es como el Karate Kid. Si solo le crees a tus ojos, eres muy fácil de engañar. Y si no saben que el Karate Kid es una película ochentera. Pero bueno. Obvio que Entonces, sé que Karate Kid era, me encantaba, la vi como 1 millón de veces. O sea, yes. entonces digo, esta idea de que tienes que ver con tus ojos de la misma manera que ves a las personas, a las entidades, es algo que yo tenía como muy entramado, ¿no? Muy metido. Y cuando empecé a hacer clases de hablando con las entidades casi sin querer, me empecé a dar cuenta un poco de lo que decía Diana, de estos como síntomas de entidades que no necesariamente son iguales a los de los demás. Y algo que me hizo mucho sentido, y obviamente como se podrán dar cuenta soy un poco mental, creo en las bacterias, sé que existen y no tengo que verlas. Los virus, ahora que están tan de moda, ¿no? Y entonces, ¿cuánto estaba cortando la capacidad de creer, de recibir y de crecer en mi conciencia? Porque estaba esperando ver cosas de la manera que yo había decidido que era. A mí lo que me dio, hablando con las entidades, además de esta habilidad de expandir el recibir a lugares que no necesariamente se ven con los ojos, es este lugar de saber lo que sabes sin necesidad que alguien te lo valide. Porque ¿cómo le explicas a la gente? Ah, es que estaba llena de demonios. Y entonces, por eso estaba pensando que era patética. Entonces, claro, piensan en esta cosa literal, literaria de, es que estaba luchando con sus demonios, ¿no? Uh-huh. O trae a su mamá colgada del hombro. O puedes hablar con tu perro aunque ya no tenga cuerpo. Y entonces, este permiso de ser diferente, dije, wow, si a mí, que según yo estoy tan limitada porque no veo, me dio tantos regalos, imagínate a alguien como tú, Isabel, o como tú, Manfred, que sí han visto y que además seguramente la gente les dice que están locos. Dice, y gracias a todos los que están saludando y a los que están dándonos ejemplos de que tienen entidades ejemplos, que les piden auxilio, que les encuentran las personas. Dice alguien cuando le pedí a las entidades no verlas para no asustarme y se muestran de 1000 formas diferentes. Me encanta. Y Para entonces, mí uno, ajá, ¿Dónde, para mí uno de los dónde, regalos dónde estás en vivo? en en, Facebook en Facebook, de Shannon, de de Shannon. Talk with Entities. Got it. Para mí el regalo, digo, esa conciencia de espíritus y energías ya estaba. El regalo que me ofreció la clase de Hablando con las Entidades, además de confiar aún más en lo que percibía y tener este empoderamiento, es haber usado las herramientas no solamente para espíritus, para seres que no tienen cuerpo, sino hacerlo también para todo aquello que tiene un cuerpo en esta realidad y que hemos definido de alguna forma como un ser sin vida, como una mesa, como una casa,
Y para mí, el haber trabajado en una empresa automotriz por 10 años y tener bajo mi cargo máquinas, estaciones de producción, comunicarme con esas estaciones y saber cuando requerían algo de mí energéticamente, saber cuando pedían asistencia y que nadie se las hacía ver o recibir, y que yo podía ser el único que podía percibir eso y darles lo que requerían de esa forma energética, pero también de esa forma, digamos, técnica, era lo que llevó a esa empresa a tener unos indicadores fenomenales, donde la gente, mis jefes, decían, es que donde sea que tú estás, todo florece. Y yo decía, bueno, es que en realidad yo pongo atención y escucho a las entidades, y no solamente a espíritus, sino también a aquello que te habla, porque también un proyecto puede hablarte, Exacto. porque también tu negocio puede hablarte, porque también tu cuerpo como entidad puede hablarte y no lo escuchamos. Entonces, estas herramientas no solamente van enfocadas a cosas que no ves, sino también a todos estos aspectos que son más prácticos en tu día a día, y que pudieras recibir más información, que pudieras recibir colaboración, y que el abrirte a este espacio, tu vida puede enriquecerse de maneras que ni siquiera te imaginas. Y eso para mí ha sido un gran regalo y lo sigue siendo. Ya. Sí. ¿Y cómo los ha cambiado ser facilitadoras de Hablando con las Entidades? Uy, No, bueno, pues de para mí entrada, es que demasiado. adelante, Isabel. No, sí, o sea, es como mucha más facilidad en cuanto a saber qué es lo que se requiere en el momento en cuanto a todo, o sea, a muchas cosas. Y como decía Manfred, ni siquiera solamente tiene que ser porque hables con digamos, los seres sin cuerpo, las entidades sin cuerpo, pero también con las entidades con cuerpo, o con un proyecto, o con tu casa, o con lo que sea. So, es como realmente abre más tu percepción, abre más tu conciencia, y a absolutamente todo. Es simplemente quitar todo como esas cosas, todos esos basuritas y puntos de vista que nos hemos comprado acerca de que no sabemos nada, de que ni siquiera, o sea, cuánto nos estamos inclusive cerrando a saber que percibimos el futuro. So, es que recibimos información por todos lados, pero somos nosotros mismos los que nos ponemos como unas benditas en los ojos, así como que no, yo no veo nada, aquí no hay nada, aquí simplemente vivimos por, no sé, de pronto 80, 90 años, y tenemos este cuerpo y hasta ahí llegó todo, y tal vez si crees en otras vías, pues vuelves a empezar. ¿Sí o no? Pero es como que, wow, ¿qué tal si todo, o sea, si al contrario puedes recibir contribución de absolutamente todo, puedes recibir información de todo, seguir comunicándote con seres que ya no están aquí, con animales, con tus plantas, con tu casa, con tu carro? Y eso para mí no solamente facilidad, sino como que, wow, es que podemos recibir contribución de absolutamente todo. Y eso para mí es uno de los más grandes regalos. ¿Y para ti, Manfred? Pues ahora, siendo un facilitador de esta clase, el mayor de los regalos ha sido ver esta variedad. Para mí ha sido ver la variedad de seres que existen, tanto desde el punto de vista de las diferentes culturas, como de los seres que emergen y de los que no sabía que habían en el universo. Empoderar a la gente siendo un facilitador de entidades a saber que sabe. Esta clase, como ya lo dijo Elena, como ya lo dijo Diana, no solamente tiene que ver con espíritus y fantasmas, sino sobre todo con la confianza, que es una súper, es un regalote para tu vida, confiar más en ti sin que nadie tenga que validar lo que tú percibas, y más bien que tú sepas que eso es real y verdad para ti. Además del empoderamiento, pues cuando estás inmerso en este mundo de espíritus, después de desarrollar más y más esa confianza de lo que vas percibiendo, de las imágenes, de las sensaciones, del sabor, del olor y todo lo que te puede dar como información los diferentes tipos de entidades, pues es esta magia de saber que puedes cambiar tu realidad, recibiendo la colaboración de todos estos seres. Entonces, como facilitador, para mí es esta expansión de ese empoderamiento y esa expansión de que todos confiemos en lo que sabemos. Al final es esa invitación a acceder a lo que sabes, que es la base de Access Consciousness.
A mí la verdad es que el regalo más grande que me han dejado estas clases es ver la gente durante las clases. Tuve una vez una chica que vino a la clase de barras para hacerse facilitadora y esa noche le dio barras a una amiga de ella, así de, ¿me dejas probar este nuevo sistema? Y la amiga se suicidó al día siguiente. Y me llamó, ya sabes, en este drama absoluto, en esta cosa súper dramática, y le dije, ok, vamos a usar las herramientas de hablando con las entidades y vamos a hablar con ella. Y haciendo preguntas, se dio cuenta que lo que ella hizo al hacerle barras fue permitirle elegir algo diferente para el resto de la historia, como ser infinito, y dejar de elegir solamente esto que estaba eligiendo de ser finito y de no aguantar e irse, no aguantar e irse, no aguantar e irse, que era lo que había estado eligiendo muchísimas veces. Pero ver esta calma del saber, del ser, del percibir y del recibir que obtienes al tener las herramientas de hablando con las entidades es impresionante. Y obviamente a mí nunca me ha pasado, ¿no? Usar herramientas como ¿a quién le pertenece esto? Cuando estás empezando a pensar que tu vida es horrible y que te van a pasar cosas espantosas. Pero como que uno se hace un poco más de la vista gorda con uno mismo, pero con la gente que viene a la clase es impresionante. Ya. Yo tuve, de hecho, bueno, de muchas experiencias, por ejemplo, me pasó con el perro de una persona que conozco, que una vez fui a visitar y el perro, pues estaba viejo, pero fue un regalo muy lindo porque cuando lo vi, literal lo vi muriéndose y era como si me comunicara y me diera las imágenes de él muriéndose. Y entonces yo como que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué te está pasando? Y digamos, recibí como esa información de parte de él acerca de como que estaba usando toda su energía para no morirse porque no sabía qué hacer, o sea, porque estaba preocupado por su amo, no, pues la persona que, sí, su amo, así se dice, ¿no? Entonces, como que pude comunicarle de que, hey, tranquilo, puedes irte y yo voy a estar aquí y vamos a estar aquí lo que él requiera o lo que sea y él va a estar bien y darle esa comunicación. Y literal al otro día, 5 minutos antes de que yo llegara a la casa de él, 5 minutos antes, se murió. Y nadie sabía nadie sabía nada del perro, ni que estaba enfermo, o sea, nada. O sea, era como que para ellos estaba pues normal, viejito, con sus achaques, pero normal. So, qué gran regalo podemos realmente ser para como está diciendo Elena, o sea, las personas, los animales, inclusive las plantas, todo, al simplemente permitirte abrir a recibir información, recibir contribución, recibir lo que está ahí. So, eso también fue y ha sido increíble. Algo que nunca me hubiera imaginado que ser el facilitador de Hablando con las Entidades me daría es que viviera de esto. Que prácticamente, además de ser esta semilla de conciencia, de empoderamiento, de percepción, que además la gente hoy está más abierta a recibir, a percibir y a contribuir y colaborar con estas energías. Hace 6 años cuando empecé era súper pesado. Invitar a la gente, tan solo hablar de esto no era tan recibido como lo es hoy y que ahora con una conciencia aún más grande globalmente, la gente está más abierta a recibirlo y hacer preguntas y todas las herramientas que ofrecemos a usarlas de verdad, ver la pragmaticidad de las herramientas y no nada más como, voy a hablar con espíritus, sino que realmente hay un valor detrás y que puedes crear tu vida de una manera distinta cuando todo permites que te colabore, incluidas las energías que no ves. Además de todo lo que ya vimos, ¿no? Que tu casa, que tu planta, que tu animalito y todo lo demás. Pero esto para mí es algo que no esperaba que Hablando con las Entidades me diera y que ha sido para mí una gran contribución. Me encanta. Y sí, como dice Rosana, ahora es legal esto de hablar. Ya no nos queman y es legal.
Y bueno, nada más queremos invitarlos, así como Dan, que ya está pensando en ser facilitador. ¡Yujú! Este año el entrenamiento de facilitadores es en julio, en Italia, en el Castillo. O sea que si tienes miedo por el COVID, el Castillo es una propiedad privada en donde es fácil acceder y puedes también tomarlo en línea, no solamente en vivo, pero obviamente el Castillo está padre. Está padrísimo. Bueno, si no eres facilitador y eres facilitador de barras y tienes los prerequisitos, puedes tomar esta clase y tienes, me parece que son 18 meses para hacerte facilitador de hablando con las entidades también. Porque la gente tiene diferentes tiempos, diferentes momentos. Si ni siquiera piensas en ser facilitador, y como dice María Lucía, piensas que como no ves y no sientes, cómo lo hace tu familia, que lo hace tan importante porque ellos sí ven y sí sienten, esta clase no es para ti, tal vez te puedas dar cuenta de que tu forma de percibir las energías es diferente a la de tu familia y eso es justamente el regalo que viniste a hacer en esta realidad. Y como dice Rebeca, ser facilitador hablando con las entidades es lo máximo del mundo mundial. Efectivamente. Lo máximo del mundo mundial. Es interesante porque hay como dos tipos de personas que toman esta clase, ¿no? Las que quieren solucionar sus problemas, ¿no? Porque ven demasiado. Sí. Y los que se resistieron hasta que pudieron porque no veían nada. Entonces, ¿qué tal si no estás mal? Nunca, nunca, nunca. Y Yep. Manfred, tú que tienes más experiencia, si alguien te preguntara por qué hacerse facilitador de hablando con las entidades en 5 palabras, ¿qué le dirías? Podría decirlo con una, recibir. Hablar con entidades, o sea, la clase que hace Shannon O'Hara para facilitadores, no tienes ni siquiera que elegir facilitar clases. Es una clase que te lleva a recibir más de todo. Cuando tú abres la puerta a recibir aquello que más resistes, se va a abrir un universo o miles de universos ante ti. Cuando te permites recibir colaboración de otros seres, tanto con cuerpo como sin cuerpo, miles de universos se vuelven disponibles para ti. Entonces, el recibimiento, si quisieras explorar aún más en tu vida, recibir más dinero, recibir más cariño, recibir más de tu cuerpo, recibir más del trabajo en donde estás y todos esos aspectos que tienen que ver con recibir, esta es una de las que puede abrir muchas puertas sin darte cuenta y que es esa invitación que lo fue para mí. Así que tan solo con una palabra puedo decirte que es un gran regalo ser facilitador de hablando con las entidades, aunque no te dediques tú a esto. Puedes aplicar las herramientas en tu trabajo como lo hice yo y que me dio un resultado extraordinario. Me encanta. Diana. Wow. ¿Cuál era la pregunta? No, que, ok. Wow, pues, yo también diría que recibir totalmente. Es que es como que, o expansión, como que expansión de todo. Es como que pensabas que el mundo era así de chiquito, que esto era lo que podías crear, ver, lo que sea, y lo que hace es abrirte completamente a diferentes mundos, a diferentes universos, a diferentes cosas desde donde puedes recibir mucho más. Y puedo hablarlo acerca de dinero de muchísimas formas. O sea, mi vida se ha, digamos, incrementado financieramente de formas que jamás pensé, jamás imaginé. Y puedo decir que desde conversaciones con, no sé, espíritus de la tierra, cosas tan específicas como, o tan sencillas, perdón, como recibir dinero por equivocación supuestamente de alguien, o de formas no lineales, pero realmente ha sido, o sea, cada día como un regalo, sorpresas, magia. No lo puedo decir en 5 palabras, lo siento. Pero es como eso. ¿Qué tal si todo puede ser como ese juego, esa magia y ese recibir en donde puedes incluir muchas cosas que tal vez no pensabas que
que podías, que están ahí, que existías, porque esta realidad que definió que lo que es real es lo que ves con tus ojos y tocas con tus manos. Entonces, ya. Me encanta. Y bueno, para mí es reconocerme como la diferencia que soy y como el regalo que soy, a pesar de que no me vea como dicen que tienes que verte, aunque a pesar de que no me vea como en Hollywood. Si están preguntando cuáles son los prerequisitos, les recomiendo que entren a talktotheentities.com. Hay toda una sección de cómo hacerte facilitador de entidades. Y les agradecemos muchísimo. Ya nos pasamos de nuestro tiempo asignado. Pero les recomiendo, si les interesa este tema, hablando con las entidades, tanto Diana como Manfred y yo tenemos clases, tenemos intros, tenemos bastantes cosas. Y sí, se puede crear algo sobre X-Men y entidades. Muchísimas gracias, chicos, por jugar el día de hoy. ¿Y quién más está dispuesto a hacer el regalo para el mundo de ser un facilitador de hablando con las entidades? Love it. Y reconocer esa diferencia que eres. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Chao, chicos. Chao. Thank you. Gracias.